tratando de recapitular lo que habíamos visto en la sesión anterior. Espero que me escuchen bien porque me han informado que ha habido problemas con la plataforma de la universidad. En varias secciones han tenido problemas en la jornada de la mañana, en la tarde y en la noche se han reportado varios problemas de comunicación. Espero que no tengamos ninguna interrupción. Nosotros la semana pasada también tuvimos algunas interrupciones, pero se debe a problemas de la plataforma de la universidad. Bien, entonces vamos a dar inicio con el tema que estábamos estudiando, eran los requisitos habilitantes para el notario. Sin embargo, nadie me hizo este comentario, yo les mandé la presentación por Classroom. En la otra sección sí me dijeron, mire, nos mandó la presentación, pero no explicó, y aquí en esta sección nadie me hizo comentario. Si ustedes estiman pertinente, lo comentamos, si no, pues seguimos con el tema que habíamos estado estudiando, que se relacionaba con los requisitos habilitantes para ejercer el notariado, y habíamos empezado a leer el artículo 2 del Código de Notariado, donde se establecen que, vimos que los requisitos habilitantes son aquellas circunstancias que el aspirante a notario debe de cumplir a efecto de poder ejercer la función notarial. Y dentro de esos requisitos habilitantes que encontramos en el artículo 2 del Código de Notariado, ya habíamos explicado algunos. Yo creo que los habíamos explicado la mayoría. Habíamos analizado detenidamente cada uno de ellos, atendiendo el elemento que menciona. Por ejemplo, el domicilio, vimos qué es domicilio, vimos una definición de domicilio, vimos cuál es el fundamento cuál es el área territorial o el área geográfica que constituye el domicilio en Guatemala. Vimos también qué es ser del Estado seglar. En cuanto a la nacionalidad, ya habíamos establecido algunos elementos de ser guatemalteco de origen y que existen dos clases de guatemaltecos, los de origen y los naturalizados. Los naturalizados son los extranjeros que han adoptado la nacionalidad guatemalteca y que tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones que los de origen, con excepción de elegir y ser electos. Esa es la única limitante que tienen los guatemaltecos naturalizados. Entonces, en cuanto a ello, ahora conforme el programa, estábamos viendo ahí entonces los requisitos habilitantes para ejercer el notariado, y ahora continuando con los temas del programa, según tengo acá el programa del curso, nos tocaría ver cuáles son, aquí vemos los elementos personales, vemos los requisitos, las incompatibilidades. ¿Qué son las incompatibilidades? Y aquí estamos viendo aquel elemento de la organización legal del notariado. Para ejercer el notariado se requiere. ¿Y cuáles son? Acordémonos que el derecho notarial regula, aquel conjunto de normas jurídicas y principios doctrinarios regula tres elementos: la función notarial, la organización legal del notariado y la teoría formal del instrumento público. Dentro de la teoría formal del instrumento público tenemos qué instrumentos públicos puede autorizar el notario, cuáles son sus elementos formales, es decir, sus requisitos esenciales, no esenciales, los especiales, cómo se reproducen, que eso lo vamos a ver más adelante, cómo se reproducen los instrumentos públicos, cuáles no pueden reproducirse y cuáles sí. Eso es parte de la teoría formal del instrumento público. Ahora estamos viendo elementos de la organización legal del notariado. La organización legal del notariado comprende los requisitos habilitantes, las incompatibilidades. Incompatible es como dejar caer unas gotas de aceite en un recipiente de agua. Nosotros vemos que se repelen, el aceite con el agua se repele, es decir, no se mezclan, sino que se repelen, se mantienen separados. Y esas son las incompatibilidades. Las incompatibilidades son aquellas circunstancias por las cuales el notario, es decir, ya es notario, pero tiene alguna incompatibilidad. El notario no puede ejercer la función notarial. Y las incompatibilidades las vamos a encontrar
Código de Notariado, y los impedimentos, que es parte también de la organización legal del notariado. Los impedimentos los vamos a encontrar en el artículo 3. El impedimento es aquella circunstancia temporal o definitiva por la que el notario, por alguna disposición o alguna resolución, porque aquí tiene que haber una resolución de algún órgano jurisdiccional, no puede ejercer la función notarial. Y dentro de los impedimentos encontramos los civilmente incapaces. Para que una persona se encuentre en un estado civilmente incapaz, recordemos que el artículo 8 del Código Civil regula la capacidad en sus dos elementos, capacidad de ejercicio y capacidad de goce. Sin embargo, para que una persona sea declarada civilmente incapaz, es decir, que sea declarada en estado de interdicción, debe de haber una resolución de un juez. No es nada más de decir, que él es incapaz. Eso no es posible. Tiene que haber una resolución de juez, que la persona no puede ejercer sus derechos ni contraer obligaciones por sí misma. Esa es la incapacidad. Que la persona no puede ejercer sus derechos ni contraer obligaciones por sí misma. Para ello tienen que nombrarle a un representante legal o un tutor, si fuera el caso, para que pueda ejercer esos derechos y esas obligaciones. Entonces, los civilmente incapaces no pueden ejercer la función notarial. Los toxicómanos o ebrios habituales. De la misma manera, aquí debe de haber una resolución. El asunto es quién dicta esa resolución. ¿Quién dicta la resolución? Porque debe de haber una resolución. Y entonces va a haber una resolución en la que se establezca, o que se declare, mejor dicho, no que se establezca, no, que se declare que el notario es toxicómano o es ebrio habitual. Claro, por supuesto que esa resolución va a ser producto de una serie de investigación, de aportes probatorios, de informes científicos de laboratorio que puedan determinar que el notario efectivamente se encuentra en alguna de esas circunstancias toxicómano o ebrio habitual. Otro impedimento son aspectos puramente físicos. Yo me recuerdo que cuando ingresé a nuestra querida facultad en 1979, que tuve la dicha y el privilegio de poder ingresar a nuestra querida facultad, conjuntamente con el grupo que ingresamos, había un estudiante no vidente. Por supuesto que no obstante su situación física, era un brillante estudiante, porque él se escribía con el sistema Braille y además de eso llevaba grabadora para poder grabar lo que él no podía escribir en el sistema Braille, porque cuando nosotros entramos a la facultad no dictaban, sino que el docente entraba y se ponía a explicar, se ponía a hablar, a responder las preguntas que formulábamos los estudiantes, pero no dictaban ningún punto de lo que exponía. Y entonces había que escribir de la forma más rápida que uno podía. Y este estudiante, compañero, llevaba grabadora, una grabadora portátil, porque todavía no existía toda la tecnología que existe en la actualidad, y él, con base a las grabaciones, pues iba estudiando, obteniendo muy buenos resultados en sus exámenes. Los exámenes se los hacían orales. Pero ¿por qué les cuento esta anécdota? Les cuento esto porque íbamos muy bien, íbamos prácticamente al hilo, como decimos cuando somos estudiantes, y ahí íbamos por tercero o cuarto semestre, cuando de repente algún docente le hizo el comentario que los no videntes no podían ejercer el notariado. Entonces, él se defraudó un poco y se retiró de la facultad. Se retiró de la facultad, se trasladó a la Facultad de Humanidades, donde se graduó con muchos méritos. Y pues hasta ahí se lleva la historia de él, que se graduó con muchos méritos ahí en la Facultad de Humanidades, pero tuvo que retirarse de la facultad, de nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, porque su situación física no le iban a permitir ejercer
el notariado. Y por supuesto me imagino que ejercer la abogacía también ha de ser bastante pues, complicado en ese aspecto. Porque los ciegos, los sordos o los mudos, los que adolezcan de cualquier otro defecto físico o mental que les impida el correcto desempeño de su cometido. Acordémonos de que las manos son muy importantes para el notario porque con eso va a autorizar los instrumentos públicos, con la firma que ha registrado en la Corte Suprema. Puede variar, la firma puede variar. No sé si les decía a ustedes la vez pasada que así como el documento personal de identificación tiene que renovarse cada 10 años, pues sería bueno que también existiera una norma jurídica, pues podría ser un buen punto de tesis, que existiera una norma jurídica que también determinara que el notario debe actualizar su firma cada cierto tiempo, cada 5 años o cada 10 años. Podría ser un tiempo oportuno para que el notario pueda actualizar la firma. Lo que pasa es que muchas veces eso lo descuidamos, y yo sinceramente les digo, en lo personal me sucedió porque uno descuida lo de la firma. Y hasta una vez que presentamos un documento en el registro de la propiedad que me lo suspendieron porque mi firma no correspondía. Y mi firma no correspondía porque con el transcurso del tiempo la firma va cambiando. Y entonces ya no tenía los mismos rasgos o tenía algunos rasgos menos parecidos que la que se registró en su oportunidad en 1986, cuando fui a registrar la universidad. Entonces, son circunstancias muy importantes y que nos sirven para poder tal vez determinar o interpretar bien el contenido de la norma jurídica. Por supuesto que debe de haber una resolución. Ya les voy a decir qué órgano es el que va a dictar la resolución para estos casos de impedimento. Una vez que se dicte la resolución, por supuesto que como es una resolución de carácter jurisdiccional, por supuesto que el notario que se sienta afectado puede plantear los medios de impugnación o los recursos que estime pertinentes y que procedan en contra de la resolución. Bien, no sé si hay alguna duda, si hay algún comentario, alguna observación, no sé si me escuchan bien, no sé si están viendo la presentación. Hasta ahorita no he recibido ni siquiera... Buenas tardes, licenciado, sí se escucha muy bien y sí estamos tratando de hacer apuntes sobre la presentación. Muy bien, de acuerdo, le agradezco su apoyo. Gracias, Luis Enrique. Muy bien. Bien, luego vienen otros aspectos que son impedimento para ejercer el notariado. Los que hubieran sido condenados, quiere decir que exista una sentencia, que exista una sentencia ejecutoriada. ¿Qué es eso de ejecutoriada? ¿Alguien puede decir qué es eso de ejecutoriada? Licenciado, buenas tardes. ¿Podría ser que ya se haya cumplido, que ya se haya ejecutado? Sí, José Alfonso, buenas tardes. Sentencia ejecutoriada. Una sentencia ejecutoriada es aquella resolución judicial en contra de la cual ya no procede ningún recurso. Ya se agotaron todos los recursos disponibles para impugnar esa resolución. Esa es una sentencia ejecutoriada. Quiere decir, ya está firme. Recordémonos que cuando nos notifican una resolución, cosa juzgada, ¿sí? Que haya causado cosa juzgada, ¿sí? Es decir, ya está juzgado, ya se dictó la sentencia, ya no hay algún recurso pendiente de plantear. Acordémonos de que cuando nos notifican una resolución, dependiendo la clase, ustedes saben perfectamente que de conformidad con la ley del organismo judicial hay autos, decretos y sentencias. Y dependiendo qué clase de resolución, así van a ser los medios de impugnación que proceden en contra de esas resoluciones. Entonces, cuando ya contra la sentencia, cuando ya no procede ningún recurso más, es una sentencia que se encuentra ejecutoriada. Es cosa juzgada, como alguien me anotó ahí. Entonces, cuando existe esa sentencia, el notario ya no puede ejercer. Acordémonos cuando vimos la relación del derecho notarial con el derecho penal, vimos que el derecho penal regula las clases de penas. Igual que la Constitución están establecidas la pena de muerte, la pena de prisión, cuáles son las penas que se regulan en la legislación guatemalteca. Y el Código Penal determina las clases de penas.
las clases de penas tenemos las penas principales y las penas accesorias. Y dentro de las penas accesorias está la inhabilitación en el ejercicio de la profesión. O sea, cualquier profesional, dentro de la sentencia que se dicte en contra del profesional, nosotros nos interesa el notariado, la profesión de notario, porque eso es lo que estamos estudiando, van a dictar una pena accesoria. Y esa pena accesoria consiste en la inhabilitación en el ejercicio de la función notarial. Y están claramente determinados en el artículo 3, numeral 4. Artículo 3, numeral 4, están plenamente determinados cuáles son los delitos por los cuales el notario no puede ejercer. Si fuera cualquier otra clase de delito, a excepción que el juez lo estime pertinente, porque se acuerdan que vimos otros delitos. Vimos aquel otro delito, por ejemplo, inobservancia de formalidades al autorizar matrimonios, vimos aquel otro delito de alteración de sellos, vimos el otro delito de revelación de secreto profesional, que si vemos no está regulados en este numeral 4 del artículo 3. Si el juez lo estimare conveniente, quedará a su discreción aplicar una pena accesoria por esos delitos. Pero estos delitos que están regulados en el numeral 4 del artículo 3, obligatoriamente el juez tiene que dictar una resolución. Sí, Eddie, le escucho. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Usted tocó un punto ahorita con respecto a la alteración de los sellos. En el ámbito de los notarios, digamos, uno va a una imprenta que le diseñen a uno su sello y lo registran, ¿verdad?, en la Corte Suprema de Justicia. Ahora el problema es que al pasar el tiempo ese sello se va a deteriorar o se va a dañar, como normalmente sucede. Y si no encuentra uno exacta, tiene que ser idéntico, ¿ahí qué problema se da? Mire, qué buena la pregunta que usted formula, porque como les digo, siempre con el ejercicio de la función notarial tiene mucho que ver, y especialmente a nosotros como docentes, la etimología y la semántica de las palabras. Porque el delito lo que regula son los timbres, no son los sellos, aunque sí se llama el delito, pero se refiere a los timbres fiscales. A eso se refiere el delito. Yo me recuerdo que les dicté una serie de artículos donde estaba regulada esta clase de delitos. Tenemos en el artículo 222 la publicidad indebida. Yo me acuerdo que se los dicté cuando vimos la relación del derecho notarial con el derecho penal. Tenemos también la revelación de secreto profesional en el artículo 223. Clases especiales, porque la estafa sí está incluida aquí en el numeral 4. Falsedad material y la falsedad ideológica, que también sí está incluida aquí en el numeral 4, que están en los artículos 321 y 322 del Código Penal. En la supresión o ocultación de documentos también es otro delito que no está en este numeral, pero también es un delito en el cual el notario puede incurrir, porque el notario no solo es autor de los documentos, sino que prácticamente su actividad depende de los documentos para poder calificar o para poder autorizar los instrumentos públicos dentro de las obligaciones previas o las obligaciones, sí, previas, pues simultáneas que tiene que realizar. Violación de sellos está en el artículo 434 del Código Penal, pero vamos a ver que lo que se refiere son a los sellos. También muchas veces hay documentos que vienen lacrados. No sé si ustedes han oído eso, que hay documentos que vienen lacrados y que no se pueden abrir fácilmente, como por ejemplo el testamento cerrado, que el sobre que contiene el testamento cerrado o el sobre que contiene el testamento especial con base al artículo 37 literal B del Código Notariado. A ese sobre, los sellos o los timbres que le adherimos en la tapadera, digámosle así, en la pestaña que lo cierra. Entonces, en la unión de la pestaña con la parte del cuerpo del sobre, en esa unión le consignamos los timbres para que por si alguien los rompe, pues se van a romper los timbres y se va a notar que fue alterado el documento. A eso se refiere ese artículo que estamos mencionando.
No se refiere al sello profesional, no, sino que se refiere a los sellos de los estampillas. Muchas gracias, licenciado. No, sí, es que me surgía esa duda precisamente porque sí he visto algunos notarios precisamente con ese problema que tienen que buscar exactamente el mismo diseño, ¿verdad? Sí, no, ese es otro asunto también. Les decía yo como un punto de tesis que se me ocurría de determinar que el notario debe de actualizar su firma en determinado tiempo. Igual el sello. El sello de tanto irlo utilizando se va deteriorando, porque los sellos son de hule. Y como son sellos de hule, o a excepción de aquellos sellos que son de presión, de todas maneras se van deteriorando y con el tiempo también sería bueno que se determine de alguna manera en algún reglamento o en alguna disposición, que acordémonos que al notario no se le pueden modificar sus obligaciones por simples circulares administrativas como hace el artículo 110 del Código Notariado, pero sí debe haber algún procedimiento para poder actualizar en determinado periodo tanto el sello como con la firma. Puede ser el mismo sello, lo único que tiene que irlo renovando. Bien. Entonces, esos son los impedimentos para ejercer el notariado. No me vayan a confundir los impedimentos con las prohibiciones, porque los impedimentos están en el artículo 3 y las prohibiciones están en el artículo 77. Todos esos elementos que estamos citando forman parte de esa organización legal del notariado. ¿Cómo se organiza legalmente el notariado? ¿Qué instituciones tienen relación con esa organización legal? Ya vimos, el Colegio de Abogados es una de las instituciones que tiene relación con la organización legal porque hay que registrar la firma y el sello. La Corte Suprema de Justicia también tiene relación con la organización legal porque ahí vamos a registrar la firma y el sello y la Corte Suprema de Justicia nos puede inhabilitar. Nos puede inhabilitar temporalmente o nos puede inhabilitar definitivamente. Otro ente que también tiene razón son los tribunales del orden penal. Los tribunales del orden penal, al dictar una sentencia de los delitos que están regulados en el numeral 4 del artículo 3, nos pueden inhabilitar aplicando al notario una pena accesoria. Entonces tenemos ahí tres instituciones: los tribunales de orden penal, la Corte Suprema de Justicia, el Colegio de Abogados y Notarios, pero también hay otro ente que participa, que es el Tribunal de Honor. El Tribunal de Honor del Colegio. Ya les voy a enviar los artículos. No se los he enviado porque he estado atendiendo la calificación de los exámenes. Ya se me está viniendo el tiempo porque ya tenemos que entregar notas, pero yo no puedo entregar notas, tengo que calificar despacio los exámenes. Entonces, cuando tenga una oportunidad, les voy a enviar los artículos que hay que leer, tanto de la ley de colegiación profesional obligatoria como de otras leyes que les voy a indicar en su oportunidad. Bien. Entonces les decía que esos son los impedimentos que tienen y no hay que confundirlo con las prohibiciones. Las prohibiciones están en el artículo 77 del Código de Notariado. Ahora veamos en el artículo 98 del Código de Notariado. Les decía que tiene que haber una resolución. ¿Quién dicta esa resolución? Ese será el tema. Bueno, en las sentencias, cuando se dicta una sentencia por alguno de los delitos en los que puede incurrir el notario, especialmente en los regulados en el numeral 4 del artículo 3, pues sabemos nosotros que esa sentencia tiene que ser dictada por un órgano jurisdiccional penal. Por un órgano jurisdiccional penal. En mi época solo se llamaban juzgados de primera instancia penal. Después les cambian de denominación y ahora se denominan juzgados de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el medio ambiente. Entonces, ellos son los que dictan la sentencia en primer grado. Por supuesto que después el afectado tendrá derecho a plantear los recursos que estime pertinentes. Pero en ese sentido no hay ningún inconveniente. Entonces, mucha atención con eso, por favor. Esa inhabilitación, ese impedimento lo decreta el órgano jurisdiccional de orden penal, ¿sí? En la sentencia que dicte con motivo de alguno de los delitos que están regulados en ese artículo 3, numeral 4. Ahora, ¿quién dicta la resolución de aquel notario que es ebrio, consuetudinario, toxicómano o ciego?
En el artículo 96 vamos a encontrar la respuesta. Por eso les digo que, vean, todo tiene que tener un fundamento jurídico. Llega el momento y les doy el fundamento jurídico. En el artículo 98, perdón, no 96, 98, para los efectos de esta ley, el Ministerio Público, ahora ya no es el Ministerio Público, ahora tiene que ser la Procuraduría General de la Nación. Recordémonos que la función del Ministerio Público es diferente al tema que vamos a enfocar. En este caso, en la Procuraduría General de la Nación o cualquier persona particular, aquí sí no que tenga interés. En el principio de publicidad tiene que tener interés porque va a tener acceso al instrumento público. Aquí no, aquí cualquier persona, tenga o no tenga interés, ¿no? Cualquier persona tiene derecho a denunciar ante la Corte Suprema de Justicia los impedimentos. Ahí anótenle, ver artículo 3 de esta ley, de este código, o sencillamente ver artículo 3. Ustedes ya saben qué es esto. Y en el artículo 3 tienen que anotar, ver artículo 98 de esta ley. Porque entonces van a tener ustedes inmediatamente la relación que tienen estos artículos. Bien, entonces aquí dice que cualquier persona que lo puede plantear la denuncia ante la Corte Suprema de Justicia de los impedimentos del notario para ejercer su profesión. Del notario. Aquí no estamos hablando del abogado, estamos hablando del notario para ejercer su profesión. Muchas veces, por ejemplo, en los avisos, en los edictos prácticamente solo los notarios los mandamos a publicar o los enviamos a publicar. Un edicto de junta de herederos, un edicto de cambio de nombre, un edicto de constitución de patrimonio familiar. Hay distintas diligencias donde el notario, hay de procesos sucesorios, tenemos que publicar edictos, ¿no? En los procesos sucesorios, la junta de herederos. Esos edictos, como ahí cobran por línea, y entonces tenemos que tratar porque tenemos que ayudar al cliente también a que salga lo más económico posible cumpliendo con los requisitos de ley. Y entonces acostumbran, ustedes vean un edicto en el diario oficial, entren ahí a la página del diario oficial y vean los edictos, porque sirve para que tengamos una idea que contiene un edicto. Y van a ver que la mayoría es de abogado y notario. Porque como así está en el sello, aunque el edicto no lleva sello. El edicto no sale publicado el sello, sino que únicamente lleva la firma del notario y el sello para demostrar que es el notario que lo está enviando a publicar, pero en el edicto sale el nombre únicamente y la calidad. Entonces ahí lo que nosotros consignamos es el nombre punto notario, nada más. Porque en esa función estamos actuando. Bien, entonces les decía, luego en la Corte Suprema, aquí está el procedimiento. Cuando una persona va a denunciar ante la Corte Suprema de Justicia que un notario es ciego, que un notario tiene un impedimento físico para ejercer la función, que un notario es ebrio, toxicómano o que es incapaz, entonces la Corte Suprema de Justicia, aquí está el tribunal se refiere a la Corte Suprema, con intervención de uno de los fiscales de la sala. Esta figura ya no existe porque acordémonos que quitamos aquí sería que tendría que dar intervención al Ministerio Público, perdón, a la Procuraduría General de la Nación, porque como hay intereses del Estado por la fe pública, acuérdense que la Procuraduría General de la Nación, ¿cuándo va a participar en estas circunstancias? La Procuraduría General de la Nación, el Procurador General de la Nación es el representante legal del Estado. Y entonces se le va a dar intervención cuando hay intereses del Estado. Aquí hay un interés del Estado, la fe pública que le confirió al notario. Pongan atención en eso. Y entonces la Procuraduría General de la Nación va a actuar cuando hay intereses de menores, cuando hay intereses de ausentes, cuando hay intereses de incapaces y cuando hay intereses del Estado. Aquí hay interés del Estado por la fe pública que le confirió en su oportunidad al notario. Entonces aquí está, tramitará la denuncia en forma sumaria. Vean, yo por eso les digo, siempre hay que tener mucho cuidado con la semántica, con la etimología, el significado, el origen de las palabras, porque cuando nosotros hemos examinado esto en el examen técnico profesional, ¿saben qué nos contestan, viejo?
juicio sumario. Eso es lo que es. Ese trámite es en juicio sumario, licenciado. Entonces le digo, pues vamos a procesar civil y mercantil, y me dice dónde está regulado. Es en forma sumaria, no dicen la vía sumaria. Forma sumaria, ¿qué es esto de forma sumaria? En forma sumaria quiere decir en forma breve, en forma rápida. Eso quiere decir, en forma sumaria. Con citación del notario impugnado. Acordémonos que el derecho de defensa no solo es constitucional, sino es un derecho sagrado, el derecho de defensa. Entonces tiene que darle audiencia, tiene que darle intervención al notario que han ido a denunciar que tiene algún impedimento, y ordenará la práctica de las diligencias que estime pertinentes. Pues, puede ser exámenes científicos para determinar la incapacidad o el grado de incapacidad, o pueden ser también exámenes científicos para determinar el alcoholismo o el toxicómano. Esos pueden ser los elementos. Y además de eso, también en cuanto a los ciegos, a los sordos y a los mudos, tienen que practicarse las diligencias pertinentes para poder determinar que tenga certeza la resolución que van a dictar. Así como las que proponga el notario. Bueno, el notario, haciendo uso de su derecho de defensa, también puede proponer que se practiquen las pruebas o las diligencias que estime pertinentes. Contra la resolución, oigan, esto es muy importante, contra la resolución que se dicte, cabrá el recurso de reposición ante la misma Corte. Aquí está el fundamento, es la Corte quien plantea, quien conoce este procedimiento, es la Corte Suprema de Justicia. Entonces, por eso es una de las instituciones que participan en el régimen disciplinario del notario. Pongan mucha atención en eso, por favor. Es una de las instituciones que participa en el régimen disciplinario del notario, la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema de Justicia participa de distintas formas. Pongamos atención de cuántas formas participa la Corte Suprema de Justicia. Uno, habilitando. La Corte Suprema de Justicia habilita. ¿Por qué habilita la Corte Suprema? Dentro de los requisitos habilitantes, haber registrado la firma y el sello en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, la Corte Suprema nos habilita. Pero también la Corte Suprema de Justicia inhabilita. Cuando se le pone en conocimiento una denuncia del impedimento de un notario, siguiendo el procedimiento que está regulado aquí en el artículo 98 que estamos analizando, entonces la Corte Suprema va a inhabilitar. Contra esa resolución, pues únicamente cabe el recurso de reposición. Por supuesto que podría plantear una acción de amparo, porque eso no es recurso, es una acción de amparo, puede plantearse una acción de amparo. No hay materia que no sea susceptible de un amparo, si se considera pertinente. Pero el recurso que procede inmediatamente es el de reposición. No sé si hay alguna duda, algún comentario. Luego tenemos en el artículo 99, esta semana me reuní con el director del bufete popular, que me estaba comentando que están implementando ellos algunos cursos y algunas actividades de distinta índole, de conferencias, y pues me estaba pidiendo el apoyo para ver que expusiéramos algún tema de derecho notarial, y yo le dije que con mucho gusto, tratándose de nuestra facultad, pues con mucho gusto íbamos a implementar, a participar, a colaborar con el desarrollo de algún tema para poderlo difundir a quienes tengan interés en participar en estas actividades. Bien, en el artículo 99 también sigue el mismo procedimiento, hay que ponerle mucha atención, sigue el procedimiento para declarar el impedimento, procedimiento para declarar el impedimento del notario. Cuando la Corte Suprema de Justicia, por razón de oficio, tuviere conocimiento de que un notario ha incurrido en alguna de las causales de incapacidad para el ejercicio de su profesión, lo hará saber a uno de los fiscales de la sala. No, aquí es
a la Procuraduría General de la Nación. Ahora es a la Procuraduría, ¿no? Para que proceda a formalizar la denuncia. Acordémonos que por aquel principio que no se puede ser juez y parte. Si alguno de los magistrados tuviera conocimiento de algún notario que tiene algún impedimento, que ese sería el término correcto en la redacción de este artículo, él de oficio lo está conociendo, pero él no puede promover el inicio del expediente. Tendría que ponerlo en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación para que sea la Procuraduría General de la Nación la que plantee la denuncia y entonces entre a conocer la Corte Suprema de Justicia, por el principio que no se puede ser juez y parte en el expediente prácticamente, ¿no? Entonces tenemos ahí cómo participa la Corte Suprema de Justicia en el régimen disciplinario del notario. Vimos que participa habilitando cuando se registra la firma y el sello en la Corte Suprema de Justicia en el artículo 2 del Código de Notariado. Vimos que participa inhabilitando cuando se le denuncia el impedimento que puede tener algún notario, pero de conformidad con el artículo 109 104, perdón, del Código de Notariado. También la Corte Suprema de Justicia participa rehabilitando al notario, la rehabilitación del notario. Anteriormente existían dos clases de rehabilitación para el notario. Existían dos clases de rehabilitación. Es decir, en este caso que está regulado en el artículo 104 del Código de Notariado, cuando el notario ha sido condenado por alguno de los delitos que mencionamos, que están regulados en el numeral 4 del artículo 3 del Código de Notariado, cumpliendo los requisitos que establece el artículo 104 del Código de Notariado, puede solicitar su rehabilitación. Imagínense cómo le van a dar la oportunidad todavía para que pueda volver a ejercer el notariado, siempre y cuando se reúnan los requisitos que están regulados en el artículo 104 del Código Notarial. Entonces vemos la Corte Suprema de Justicia participa de tres maneras, habilitando, inhabilitando y rehabilitando. Así participa de esas maneras. ¿Y cómo la rehabilitación? La rehabilitación procede cuando se han cumplido los requisitos que determina el artículo 109 del Código de Notariado. Determina los notarios que hubieran sido condenados por los delitos especificados en el inciso 4 del artículo 3 de esta ley, podrán ser rehabilitados por la Corte Suprema de Justicia, siempre que concurran las circunstancias siguientes. 1. Que hubieran transcurrido 2 años más del tiempo impuesto como pena. 2 años más del tiempo impuesto como pena. Requisito número 1. Requisito número 2. Que durante el tiempo de la condena y los 2 años más a que se refiere el inciso anterior, hubiere observado buena conducta. Requisito número 3. Que no hubiere reincidencia. Ese es un término de carácter penal que ustedes pueden manejar con su curso de Derecho Penal, la habitualidad y la reincidencia en los hechos delictivos, ¿no? Entonces, ese es otro requisito, que no hubiere reincidencia. Y el último, que emitiera dictamen favorable el Consejo Superior Universitario, de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y ahí vamos a encontrar otro órgano que participa en el régimen disciplinario del notario. Ya vimos la Corte Suprema de Justicia, vimos los tribunales del orden penal, y ahí ya mencionar al Consejo Superior de la Universidad de San Carlos de Guatemala. ¿Y cómo participa la Universidad de San Carlos de Guatemala? Pues participa, pues otorgándonos el título. Por supuesto que también las demás universidades autorizadas también participan otorgando el título. Pero vean cómo participa la Universidad de San Carlos.
Porque en otorgar el título no solo la Universidad de San Carlos, las demás universidades autorizadas también confieren el título. Pero, ¿se acuerdan que leímos el artículo 87 de la Constitución Política de la República? La Universidad de San Carlos también participa en la incorporación de aquellos notarios que han obtenido el título de notario en el extranjero, que son guatemaltecos de origen, porque ese sí es un requisito sine qua non, ¿verdad? Que sea guatemalteco de origen, pero que pues, tuvo la dicha y el privilegio de obtener el título en el extranjero. Y entonces ahí va a participar la Universidad de San Carlos en la incorporación del notario. Y ahora también encontramos que la Universidad de San Carlos, a través del Consejo Superior Universitario, participa, aunque sea en una forma no en el sentido estricto, pero participa porque tiene que haber un dictamen favorable del Consejo Superior Universitario. Ustedes saben cómo se integra el Consejo Superior Universitario. Y convencerlos a todos para que emitan un dictamen favorable. Porque están los decanos, están los representantes estudiantiles, están los representantes de los profesores, están los representantes de los colegios profesionales. Y ellos son los que pueden decidir si otorgan o no otorgan un dictamen favorable del notario que ha sido inhabilitado, pero que aspira a rehabilitarse. Bien. Veamos también, tenemos en el artículo 86, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, alguna observación. Hoy vienen muy calladitos ustedes. Hablen, que están muy calladitos, no sé qué les pasó. No me dan la oportunidad que yo me vaya, porque hablo mucho. Licenciado, buenas tardes. Sí, Jonathan. A ver, Carlos Cujú les saluda. Sí, Carlos. Perdón, disculpe, vi otro nombre aquí. Sí, Carlos, buenas tardes. Disculpe, buenas tardes, licenciado. ¿Será que me puede ampliar un poco sobre la incorporación, que la USAC autoriza la incorporación a la Universidad de San Carlos? Licenciado, si me hiciera el favor. Sí, eso lo vimos en la vez pasada, pero en el artículo 87 de la Constitución Política de la República, acuérdense que para ejercer el notariado se requiere haber obtenido el título facultativo. Es lo que estamos viviendo nosotros acá. Esa es nuestra meta, obtener el título facultativo de notario, ¿no? Lo que pasa es que nuestro sistema nos da la dicha, el privilegio y la gran oportunidad que aparte de notario nos dan el título de abogados, de dos profesiones. Pero ese es el requisito, haber obtenido el título facultativo o su incorporación con arreglo a la ley. Cuando el examen técnico profesional preguntamos, explíquenos qué es eso de la incorporación. La mayoría nos contesta, mire, cuando se inscribe en el colegio de abogados, se incorpora al colegio, por lógica, para la lógica, se incorpora al colegio de abogados, eso es la incorporación. Pero su fundamento está en el artículo 87. Reconocimiento de grados, títulos, diplomas e incorporaciones. Ahí está, el acápite e incorporaciones. Acuérdense que para ejercer el notariado se requiere ser guatemalteco de origen, de conformidad con el artículo 2, numeral 1 del Código Notariado. Ser guatemalteco de origen. Ese es el requisito indispensable. Siendo guatemalteco de origen, tenemos que determinar quiénes son guatemaltecos de origen. Si ustedes se dan cuenta, tal vez voy a decir algo que tal vez no es procedente en pero tal vez como un ejemplo. Si ustedes se dan cuenta, en el extranjero hay muchos jugadores de fútbol que son guatemaltecos. Pero que son guatemaltecos no porque nacieron en el territorio nacional, sino porque son hijos de padre o de madre guatemalteca, o porque los dos son guatemaltecos, pero allá estaba en el extranjero y allá nació. Ahí acuérdense aquello del jus soli y el jus sanguinis que regula todo este tema de la nacionalidad. Pero si nacieron en el extranjero, pero son hijos de padre o madre guatemalteca, son guatemaltecos de conformidad con la Constitución Política de la República.
Los que nacen en naves o aeronaves con bandera guatemalteca también son guatemaltecos. Aunque no sean hijos de guatemaltecos, pero nacieron en una nave, barco, buque, submarino que no creo que tengamos aquí, porque el presidente dijo que iba a apoyar a Ucrania, pero no tenemos las posibilidades para eso. Entonces, los que van en buque, barcos, naves o aeronaves, las aéreas, con bandera guatemalteca, los que nacen son guatemaltecos, de conformidad con la Constitución Política de la República. Entonces, si ellos nacieron en el extranjero, son guatemaltecos de origen, obtienen el título de notario en cualquier lugar del mundo que siga el sistema latino, por supuesto, porque solo el sistema latino confiere el título, y viene a Guatemala y quiere ejercer como notario apartado con el título que tuvo, por ejemplo, en la Universidad Rey Juan Carlos de España, por ejemplo, o en la Universidad Litoral de Argentina, o en la Universidad Notarial de Buenos Aires, que obtuvo el título de notario, y viene a Guatemala y quiere ejercer, entonces tiene que plantear su incorporación con base al artículo 87 de la Constitución Política de la República ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Esa es la incorporación, Carlos. No sé si con eso es suficiente para la explicación. Sí, muchas gracias, licenciado. Y en el caso de los centroamericanos, también ellos podrían también, obviamente no son origen, pero tienen la categoría de naturalizados, también entrarían en esta normativa. Sí, entran. Ahí hay dos cosas. Yo creo que ahí también hay un bonito punto de tesis, porque yo creo que ese tema se ha quedado. Hay un convenio centroamericano para el ejercicio de las profesiones universitarias. Hasta qué grado sea derecho vigente y derecho positivo. Realmente yo he querido investigar eso, pero no he podido. ¿Hasta qué grado está vigente, es derecho vigente positivo? Pero los centroamericanos, no es suficiente con que un hondureño, un salvadoreño diga, mire, yo por la Constitución Política soy guatemalteco también. No. Tiene que seguir un procedimiento ante la autoridad administrativa correspondiente y a adoptar, manifestar que desea adoptar la nacionalidad guatemalteca. Claro, el procedimiento es más rápido, es más breve que un extranjero que no sea centroamericano. Porque el centroamericano tiene que manifestar ese deseo de que se le considere también guatemalteco por ser centroamericano. Ahora, si no lo hace, si no manifiesta ese deseo ante la autoridad competente, pues definitivamente no puede ejercer el notariado. Muchas gracias, licenciado. De acuerdo, Carlos. No sé si hay alguna otra duda, alguna otra pregunta, algún otro comentario. Quiero un sandero. Bien, entonces estamos viendo los impedimentos, vimos ya los impedimentos, ahora las incompatibilidades. Las incompatibilidades, ahí sí, como les decía al inicio, es como mezclar el agua con el aceite, ¿verdad? No se puede, no son compatibles. Entonces las incompatibilidades son aquellas circunstancias temporales. Eso hay que tener bien en cuenta. Son circunstancias temporales, mientras que los impedimentos son definitivos. Una vez que se ha declarado que el notario tiene impedimento, es definitivo. Mientras que las incompatibilidades son temporales. Las incompatibilidades están reguladas en el artículo 4 del Código de Notariado. No pueden ejercer el notariado. Es decir, son notarios, pero no pueden ejercer el notariado. Los que tengan auto de prisión, ahora creo que ya no se llama auto de prisión. Hoy no vi si entró el licenciado Sebastián, pero el licenciado Sebastián, que él atiende casos penales, pero hoy ya no se llama auto de prisión, ahora creo que se llama auto de procesamiento. Ustedes lo han de saber por qué, por su curso de procesal penal. Entonces, los que tengan auto de prisión motivado
por alguno de los delitos a que se refiere el inciso 4 del artículo anterior. Es un auto temporal. No se ha dictado la sentencia, únicamente está en investigación si participó o no participó el notario, como dicen en penal, si hay motivos racionales suficientes para determinar que el notario pudo haber participado en alguno de esos hechos delictivos. Entonces, eso es temporal. Si de la investigación se establece que el notario no participó, pues definitivamente puede ejercer. Por eso es que es temporal, de ahí no necesita ninguna resolución. Allá sí necesita resolución de la Corte Suprema para poder ejercer. Entonces vemos ahí de que estas son incompatibilidades porque son temporales. La otra es los que desempeñen cargo que lleve aneja, no con ñ, no, porque eso de añejo ya es otro tipo. Aneja jurisdicción. ¿Qué quiere decir eso de aneja jurisdicción? Aneja jurisdicción quiere decir concomitante, aparejada, ¿sí? Que lleve aparejada jurisdicción. Y entonces pregunto, ¿qué es la jurisdicción? Eso lo saben ustedes perfectamente. ¿Qué es la jurisdicción? A ver, ¿quién va a contestar? ¿No quieren hablar ustedes? Solo dos, solo Eddie, Carlos. No quieren hablar. Hoy es viernes, ya están cansados. Y no han tenido exámenes. ¿Sí? En 1947, eso es muy importante que tengamos siempre presente, la fecha en que entra en vigencia el Código Notario. Por supuesto, fue aprobado por el Congreso en 1946, en diciembre de 1946. Pero la fecha importante es cuando entra en vigencia, el 1 de enero de 1947. Entra en vigencia el Código Notariado. Sí, Sharon. Muy bien, Sharon. Exactamente. Eso es la jurisdicción. Es la potestad, la facultad, la atribución que tiene el Estado de administrar justicia. Entonces, veamos, cargo que lleve aneja jurisdicción. ¿Cuáles son esos cargos? Les decía, en 1947 no había Tribunal Supremo Electoral. En 1947 no había Corte Suprema de Justicia. No había Corte Suprema de Justicia. Ahora me pregunto, ahora me surge, tampoco había Parlamento Centroamericano, pero el Código Notariado prohíbe que el presidente del Congreso no puede ejercer. Ahí lo vamos a encontrar, el presidente del Congreso. Los diputados, como ganan un poquito, ellos ganan un poquito, pobrecitos, se matan trabajando ahí tanto tiempo, se desvelan ahí y ganan muy poquito, entonces ellos sí pueden ejercer notariado. Pero el presidente del Congreso no. Y muchas veces el presidente del Congreso no tiene esa dicha de ser notario. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces les decía que los que lleven cargo que desempeñe aneja jurisdicción. En el año en que entró vigente el Código Notariado, no había Corte de Constitucionalidad, no había Tribunal Supremo Electoral. Esos son cargos que llevan aneja jurisdicción, porque administran justicia. Uno en materia constitucional y otro en materia electoral. Ellos no pueden ejercer el notariado. Pero es temporal. Es temporal porque han sido electos, no, han sido electos o han sido, sí, electos o nombrados por un periodo. Y durante ese periodo no pueden ejercer la función notarial. Al terminar su periodo automáticamente pueden volver a él. Por eso es que es temporal. Y por eso se llaman incompatibilidades. Mientras estén ocupando el cargo o mientras estén en esa situación, porque no se trata de cargo, mientras estén en esa situación temporal, no pueden ejercer el notariado. Y entonces tenemos ahí los que desempeñen cargo público que lleve aneja jurisdicción. El juez de asuntos municipales tiene aneja jurisdicción. No puede ejercer el notariado. El juez de tránsito, si la municipalidad tiene un juez de tránsito, no puede ejercer notariado, tiene aneja jurisdicción, está administrando justicia en su materia. A eso se refiere
el numeral 2. Luego, aquí viene lo que les comentaba. Los funcionarios, oigan, funcionarios. Hay empleado, hay funcionario. De distinta, cada quien tiene sus funciones. Los funcionarios y empleados de los organismos ejecutivo y judicial. Es decir, si hay una persona que labora como ascensorista en cualquiera, es un empleado. Si hay un conserje, es un empleado. Si hay un secretario, bueno, un secretario es un funcionario. ¿No? El juez es un funcionario. Ellos no pueden ejercer la función notaria. Aparte de eso, que el artículo 70 en la literal G de la ley de organismo judicial prohíbe que los jueces y magistrados no pueden ejercer la función notaria. Pero aquí se establecen los funcionarios y empleados de los organismos ejecutivo y judicial. Aquí viene lo que dice. Y de las municipalidades que devengan sueldo del Estado o del municipio. Y el presidente del Congreso de la República. ¿Ven cómo el legislador dijo, no, nosotros no nos vamos a incluir? El presidente sí, pero nosotros no. Entonces, aquí solo el presidente del Congreso de la República, si tiene la dicha de ser notario, pues no puede ejercer notario. Mientras ocupe el cargo de presidente. ¿Y cómo es el cargo de un año? En enero, 14 de enero, 15 de enero lo eligen, nombran otro, o lo reeligen y no puede ejercer notariado mientras esté en el cargo. Y como les decía, no todo es de cargos, porque también viene el numeral 4, que ahí vamos a terminar ya, en el numeral 4, que se determina que los que no hayan cumplido durante un trimestre, ahorita estamos en el primer trimestre del año, al terminar este trimestre, tenemos que cumplir con remitir un aviso a la directora del Archivo General de Protocolos, donde vamos a indicarle, donde vamos a consignar cuál fue la última escritura que autorizamos hasta el 31 de marzo, el último día del trimestre, qué número de escritura y en qué fecha, con base al artículo 37, literal C del Código Notarial. Ahí vamos a informar. Los que no hayan cumplido durante un trimestre del año civil, ¿qué es eso del año civil? Hay año gregoriano, hay año fiscal, ahora encontramos año civil. ¿Se dan cuenta que uno va encontrando qué es eso de año civil? ¿Cuándo empieza el año civil? ¿Cuándo termina el año civil? Durante un trimestre del año civil o más con las obligaciones que impone el artículo 37. Si no cumplimos con esas obligaciones, son tres literales que tiene el artículo 37, A, B y C. Testimonios especiales, avisos de escrituras canceladas y aviso trimestral. Esos son tres avisos que tiene el artículo 37. Si no cumplimos en un trimestre, quedamos con incompatibilidad, no podemos ejercer. ¿Y cómo vamos a saber que no podemos ejercer? Publican en el diario oficial la nómina de notarios que incurrieron en esta circunstancia. Mientras no cumplan con esos avisos o con los testimonios que están en la literal A, no pueden ejercer notario. Una vez se ponen al día, mire, vengo a dejar mis testimonios atrasados, vengo a dejar mis avisos atrasados, voy a dar los avisos si es que cancelé alguna escritura, o sencillamente si no autoricé ninguna escritura, también tengo que mandar el aviso. Si abrí protocolo, si pagué aquellos, por ahí está, las obligaciones propias de ser notario, cómo se clasifican, de hacer y de no hacer. Y ahí dentro de ellas, en la literal B, pagar derecho de apertura a protocolo, que está regulado en el artículo 11 del Código Notarial. Registrar la firma y sello está en el artículo 2, tener domicilio en el territorio nacional está en el artículo 2, ser colegiado activo está en el artículo 90 de la Constitución Política de la República, pagar derecho de apertura está en el artículo 11 del Código Notarial, elaborar el cierre del protocolo está en el artículo 12 del Código Notarial, elaborar el índice está en los artículos 15 y 16 del Código de Notariado. Empastar el protocolo lo tenemos en el artículo 18
y remitir el aviso trimestral, que está en el artículo 37 del Código Notarial. Y entonces esas van a ser las incompatibilidades que son temporales. No sé si hay alguna duda, algún comentario, alguna observación. Yo creo que están muy cansados. Licenciado, disculpe. Sí, Jeffrey. El año civil, yo estaba buscando ahorita en internet porque no sé qué significa y dice que es el que nosotros utilizamos de 365 días. ¿A eso se refiere entonces? Pero cuando usted cumple años, al llegar a su otro cumpleaños, han transcurrido 365 días. Ajá. ¿A eso se refiere? No, pero yo le felicito porque lo buscó. Felicito porque lo buscó. Para que se cumpla un año sería el 15 de abril de un año al 14 del siguiente. Para que se cumpla un año. El otro mes tenemos papel ahí con Jeffrey, entonces ya nos dijo que el 15 de abril va a cumplir años. A ver, ¿qué dice Eddie? Sí, se junto al compañero que dice que también existe el año comercial, que consta de 360 días, iniciando el 7 de enero. Y el otro es el civil, que empieza el 1 de enero al último día del año de diciembre. Ese es el año civil. Ajá, el año civil. Empieza o inicia el 1 de enero y concluye el 31 de diciembre. Ese es el año civil. Y ahí están los 365 días. Lo que decía Jeffrey sí es correcto. Lo único es cuándo empieza y cuándo termina. Es que miren, por eso les digo, es que el estudiante de Derecho es muy curioso. He estado trabajando ahí con unos estudiantes que me dicen, mire, fíjense que nos vamos a examinar el examen técnico profesional. Bueno, pues vamos a ver cómo han estudiado, si ya están preparados. El estudiante tiene que, mire, cualquier cosa que encuentre en la ley. Por eso le digo, si no tenemos diccionario jurídico y diccionario de la lengua española, no estamos. Porque eso es lo que hay que hacer. Esos términos hay que buscar. Sí, Rubén, Isaac, contando el año bisiesto, sí, por supuesto. Contando el año bisiesto. Que inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Ese es el año siguiente. Bien, ya estamos en tiempo. Hoy sí me voy triste, no quisieron participar, no quisieron preguntar en esta sección. No. La otra sección, a pesar de que ya llegan en la segunda hora, ahorita le doy la palabra. La otra sección, a pesar de que hagan la pregunta en la segunda hora, son más preguntones. Se preguntan. A ver, ¿quién pidió la palabra últimamente? Silvia pidió la palabra. ¿O quién pidió? No me quedó aquí. Yoli, perdón. Bueno, te escucho, Casey. Sí, solo tenía la duda de cuál era el fundamento legal de registrar el título, firma y sello. En el artículo 2 del Código de Notariado lo encontramos en los requisitos habilitantes. Para ejercer el notariado se requiere en numeral 3, haber registrado en la Corte Suprema de Justicia el título facultativo o de incorporación. Ahora ya saben qué es eso de incorporación. La firma y sello que se usará con los nombres y apellidos usuales. Ese es el fundamento jurídico. Gracias, licenciado. De nada, Casey. ¿Me escucho, Gustavo? Muy buenas tardes, licenciado. Solo para confirmar, en relación a las instituciones que participan en el régimen disciplinario del notario, en quienes dictan la sentencia, ¿cuál era la denominación que había dictado juzgados penales de primera instancia, narcoactividad? Juzgados del penal. Yo prefiero decirle así porque ahí sí solo podemos mencionar del orden penal nada más, porque estoy buscando por acá. Estábamos leyendo el 98. En el artículo 102 del Código de Notariado, aquí se regula algo relacionado con lo que usted está preguntando, y qué bueno que hizo su pregunta, porque me dice, no, a mí se me pasa, y yo después lo pongo en el examen, ya lo dije, lo pongo en el examen, pero qué bueno que hacen sus preguntas. La Secretaría de la Corte Suprema de Justicia llevará un libro en el que se asentarán las resoluciones que sancionen
las infracciones en que incurran los notarios o copia de las que dictaren otros tribunales. Y en el artículo 103, para los efectos de la suspensión en caso de delito, los tribunales que conozcan del asunto comunicarán a la Corte Suprema de Justicia el auto de prisión o el auto de procesamiento o la sentencia. Es decir, el tribunal que conozca en esos casos, se trata de un notario, tiene que remitir un aviso, ya sea del auto de procesamiento o de la sentencia, a la Corte Suprema de Justicia. Eso está regulado en los artículos 102 y 103 del Código Notario. Entonces, las instituciones que participan en el régimen disciplinario, tenemos la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo participa la Corte Suprema de Justicia? Habilitando, porque registramos la firma y sello. Inhabilitando, porque conoce de los impedimentos, con base al artículo 98, y rehabilitando al notario, con base al artículo 104 del Código Notarial. Entonces, Corte Suprema de Justicia. La Universidad de San Carlos de Guatemala y las universidades, las demás universidades autorizadas, pero la Universidad de San Carlos de Guatemala tiene preponderancia porque participa habilitando al conferir el título. Participa con la incorporación al reconocer, al seguir el procedimiento del reconocimiento de títulos otorgados a notarios por universidades extranjeras. Y participa también porque debe de emitir un dictamen favorable en el expediente o para el expediente de rehabilitación del notario. También participan los tribunales del orden penal al dictar la sentencia por alguno de los delitos que están regulados en el numeral 4 del artículo 3, pues van a inhabilitar al notario. Y ya vimos que tienen que remitir el aviso a la Corte Suprema de Justicia. Y también participa el Colegio de Abogados, pero eso ya no nos va a dar tiempo de verlo porque ya estamos en tiempo y eso lo vamos a ver en la próxima sesión, que será el día lunes. No sé si ahí queda satisfecha su pregunta. Bastante claro, licenciado, gracias. De acuerdo, Gustavo. No sé si alguna duda, algún otro comentario. Si no, nos vemos el día lunes. Que tengan buen fin de semana, que lo pasen bien. Gracias, licenciado. Muchas gracias. Gracias, Liz. Feliz fin de semana. Feliz tarde, Liz. Licenciado, feliz tarde y buen fin de semana. Feliz tarde, Liz. Feliz tarde, Lick. Feliz tarde. Tarde, licenciado. Feliz tarde. La pasen bien. Licenciado, disculpe, Sí, Edgar. fíjese que usted me llamó en la sesión anterior, pero yo tuve problema con mi micrófono y por eso no me manifesté. Quería disculparme con usted. Está bien, de acuerdo. No, yo comprendo que a veces, inclusive nos estuvo fallando a nosotros también. Sí, No, está bien. muchas gracias por su comprensión. De acuerdo, Edgar. Feliz fin de semana. Gracias.